Las fake news, las noticias falsas, las narrativas especialmente diseñadas para engañar son parte de nuestra vida cotidiana. Son parte, además, de estrategias diseñadas para engañar, pero además para polarizar. Son un capítulo central de las estrategias de poder. Las fake news o noticias falsas son contenidos diseñados para engañar. Son difundidas a través de medios digitales o tradicionales para manipular o polarizar a la opinión pública, desprestigiar figuras, generar algún lucro económico o provocar reacciones emocionales como el miedo y la indignación. Este tipo de noticias son creadas y difundidas por individuos, grupos o programas automatizados. A esta tendencia hay que agregarle la elaboración de videos, audios y textos con inteligencia artificial. Tenemos que acostumbrarnos a suponer que cualquier información, por importante que resulte, por coincidente que sea con nuestro punto de vista, puede ser falsa. Tenemos que acostumbrarnos a buscar si está verificada. Todo esto sucede en un contexto de posverdad, un término que se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Azteca Noticias. Y de todo esto queremos hablar hoy con mi amigo Mario Campos, que acaba de publicar La batalla por la verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news. Este libro, un libro interesante, un libro importante. Mario, qué gusto tenerte aquí. Jorge, siempre un privilegio platicar contigo. El privilegio es nuestro de tenerte aquí. Y, a ver, vivimos con las fake news todos los días. No solamente vivimos, tú lo señalas muy bien en el libro, las noticias falsas, para decirlo en español, son parte de las estrategias de gobierno, de las estrategias políticas. Antes las noticias falsas eran mentiras, para decirlo gráficamente. Ahora son estrategias políticas y de poder. Sí, la primera cosa que planteo en el libro es que no es una reflexión teórica, filosófica, sino que en efecto están de manera cotidiana en nuestra vida. La gente que nos está viendo ahora en sus grupos de WhatsApp, en los que te dan los buenos días, el de la prepa, el de los amigos, te llega constantemente información falsa en los muros de Facebook, en las cuentas de TikTok o de Instagram. Y entonces lo primero es la omnipresencia de las noticias falsas en nuestro día a día. Pero lo segundo es esto que tú apuntas, Jorge, que hay dos conceptos en inglés. Uno es el de misinformation, que se refiere a la información equivocada, que esa siempre ha existido y puede ser producto de un error, de buena fe incluso. Pero la desinformación o las noticias falsas de las que estamos hablando son las que tienen detrás algún tipo de agenda. Puede ser agenda política para tratar de sembrar división, para tratar de alterar a una sociedad en un momento dado, o puede ser a veces con fines de sacar algún tipo de ventaja comercial, ya sea para venderte un producto falso o para una estafa o algún tipo de engaño, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal. Ahora, hay autores como de Empoli, por ejemplo, que dicen en El Mago del Kremlin, en estas cosas, que esta estrategia de la fake news como estrategia nace de la Rusia de Putin, que es el que la impone como estrategia, porque noticias falsas siempre han existido, ¿no? Siempre han existido. William Hearst y eso fueron unos magos de las noticias falsas. Pero estos es la que lo imponen como estrategia de polarización, además. Sí, porque entienden primero que somos sociedades muy manipulables, que incluso los que a veces creemos que estamos blindados de alguna manera frente a esto, no lo estamos, porque nos termina llegando y porque este tipo de mecanismos se montan sobre ciertas características que hoy nos hacen más vulnerables. Por ejemplo, la manera en la que hoy consumimos las noticias. Hoy estamos sujetos a los algoritmos que nos entregan prácticamente aquella información que queremos ver, con la que nos sentimos cómodos. Y entonces, si nosotros somos pro gobierno, nos dan pura noticia pro gobierno, y si somos antigobierno, estamos rodeados de ese tipo de información. Y eso
hace que nuestras defensas estén más bajas y que aquel contenido que coincide con nuestras creencias nos lo comemos y muchas veces lo terminamos amplificando, replicándolo. Y luego hay que entender que al consumo individual se suman las cuentas de bots, de las que tú has hablado en diferentes espacios, que amplifican, que reproducen, a veces los propios medios, a veces con complicidad o a veces incluso sirviendo sin querer como amplificadores, recogen ese tipo de contenidos. Y lo importante es tener conciencia de que esto tiene implicaciones en la vida cotidiana y en la toma de decisiones individuales y colectivas. Eso es lo importante, tú lo tratas porque, bueno, vivimos y es una batalla por la verdad, pero es una batalla por la verdad que además implica decisiones muy importantes. Así es. Si tú implica decisiones de gobierno, implica decisiones de infraestructura, implica decisiones personales. Si tienes que comprar divisas extranjeras, claro, o no, que si tienes que comprar una vivienda o no. Ese quizás es la dimensión que a veces y tú lo reflejas en el libro, que cuando se habla de la fake news se pierde. Sí, creemos que es un asunto de gobiernos o de partidos, o de grillas, claro, o a veces hasta del propio periodismo. Y no, la verdad es que tiene que ver con que la verdad importa, y esa es la premisa del libro, porque a partir de la información que tenemos es que tomamos decisiones todo el tiempo. Es notable, por ejemplo, que en Estados Unidos bajaron las tasas de vacunación y por eso tenemos los brotes de sarampión, por ejemplo, que hemos tenido en buena parte en Estados Unidos y en México, por la desinformación que sembraron de que las vacunas hacían daño. La confianza en las instituciones, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos países ha bajado producto de estas estrategias de desinformación. Y a veces los propios gobiernos han estimulado las estrategias debilitando, por ejemplo, los contrapesos que yo llamo los custodios de la verdad. Las universidades, los medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, organismos autónomos que generaban información como Coneval en el caso de México o el INAI, porque de lo que se trata es de construir verdades impuestas desde el discurso público y eso deja a la gente en el desamparo. Por eso yo parto de la premisa de que la verdad nos tiene que importar, porque si estás sujeto a solamente lo que te llega y no sabes si es verdadero o falso por la inteligencia artificial, por los algoritmos, por las estrategias de algunos actores, estás en un estado de indefensión para tomar mejores decisiones personales y colectivas. Y eso es lo que le da una trascendencia al periodismo, claro, que las redes no tienen. Claro. La razón de ser del periodismo siempre creo que ha estado en ese carril, pero en este contexto es más relevante que nunca. La gente te ve, la gente escucha, la gente ve noticias porque confía que hay un ejercicio de verificación, de que aquello que se le está mostrando no quiere decir que coincidas con todo, pero es real. Y algo que creo que es central aquí es que la verdad sigue existiendo, que puede haber, por ejemplo, opiniones sobre si la política social o la política de seguridad es buena o es mala, pero tendríamos que reconocer que o los homicidios o bajan o suben, o los desaparecidos o suben o bajan. Es decir, hay hechos que no están sujetos a interpretación y el periodismo tiene la labor justamente de contrastar las cosas para que aquello que nosotros vemos como consumidores estemos seguros que es verdadero, porque si no nos convertimos simplemente en amplificadores de los discursos políticos y perdemos consumidores. Simplemente somos eso y no le servimos a la gente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es de él, pero la utilizaba mucho Barack Obama, precisamente en este debate entre medios de comunicación y su batalla con redes o con fake news y demás, que es podemos tener diferentes opiniones, pero no podemos tener diferentes hechos. Claro. Ese es el punto central de lo que gira este debate, este libro. A ver, en términos políticos, finalmente, para concluir, Mario, ¿cómo combatimos esto? Porque es una de las batallas políticas de la actualidad. Para ponerlo muy claramente, el gobierno nos ataca a los periodistas continuamente, a veces, la mayoría de las veces, utilizando incluso fake news, utilizando información privada, información personal, declarando a medios y a periodistas como enemigos, hasta como traidores a la patria en algunas ocasiones. ¿Y cómo se lo combate? Sí, el periodismo sin duda es un adversario en esta batalla para la verdad, para quien busca imponer desde un discurso
decir esto es lo que está pasando y esta es la única verdad. Y por eso el periodismo es incómodo y por eso se construyen relatos como el que estás planteando. Yo creo que hay partes prácticas, pero hay partes que tienen que ver con principios. Y para mí lo fundamental es partir de que la verdad sí existe y que no se vale decir cualquier cosa. Cuando Donald Trump salió a decir en un debate presidencial, por ejemplo, que los migrantes estaban comiendo a los perros y los gatos de una comunidad en Ohio, ¿no? O cuando nos decían en México que teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Yo creo que tenemos que encarecer socialmente desde la opinión pública, pero desde las instituciones, el periodismo, la academia, por ejemplo, decir, cuando alguien está mintiendo se tiene que señalar y no tenemos que normalizar la idea de que con tal de ganar el poder o perpetuarse en el poder, todo se vale. Porque si cedemos en eso, Jorge, hay una gran pérdida de la conversación, ya no hay debate posible. Si cada quien vive en su propia realidad, ya no hay conversación, se polarizan más las sociedades, que es lo que está pasando en México y en otras partes del mundo, porque cada quien tiene sus propios datos o sus hechos alternativos, y por eso creo que tenemos que dar la batalla, y esta es una pieza más en una conversación amplia que lo que busca es llevar este tema a espacios aquí como el tuyo, a las universidades y a las familias. Una pieza... Batalla por la verdad, cómo sobrevivir a la era de la fake news, una pieza importante. Gracias. A ti, Jorge, como siempre, como siempre, un gran abrazo. Gracias. Mario Campos, un gran comunicador, un muy buen amigo, además. Los riesgos de los eventos masivos son muchos. Por eso la prevención, la inteligencia es fundamental. Este es el reportaje de Viviana Belsazo con base en sus investigaciones y sus cursos sobre eventos masivos realizados en la Universidad de Harvard. En un evento masivo, el mejor resultado es que no pase nada. Y para que no pase nada se necesitan años, meses de preparación y planeación. La verdadera seguridad de un mega evento, sobre todo cuando va a durar varios días o semanas, empieza mucho antes del partido. Comienza desde la planeación. Esa fue una de las grandes lecciones que dejó Juliette Kayyem, experta en seguridad y manejo de crisis de la Harvard Kennedy School. La seguridad no comienza el día del evento, comienza años antes. Y la diferencia entre el éxito y la tragedia muchas veces está precisamente ahí, en la capacidad de anticiparse. Kayyem lo resume con una frase que hoy se ha convertido en una especie de mantra para quienes organizan estos grandes eventos internacionales. No existe un evento completamente seguro, lo que existe son eventos mejor preparados. Porque muchas veces los gobiernos venden los megaeventos como si fueran entornos completamente controlados. Y no lo son. Son operaciones gigantescas donde intervienen millones de personas, cientos de agencias, infraestructura crítica, sistemas tecnológicos, transporte, energía, comunicaciones y factores que simplemente no pueden controlarse al 100%. Por eso, la seguridad moderna se basa en reducir los riesgos y preparar escenarios. Perimeter control, crowd control, intelligence in a sense of who's coming and what the threat environment may be. But you make such a good point. One of the challenges for planning for this particular type of mega event is that unlike in Olympics where you know what countries are going to come, they're going to come to one destination. Here you're going to have decisions made based on the play, who's going where. And not only is it the teams, it's all their fans. And while Mexico may be used to soccer fans in a way, or football fans in a way. They're different than they are different than any other fans, and they are committed to their teams, and they're rowdier, and they view this as a sort of national moment, right? It's not just about this city; it's about the nation representing their enthusiasm. Hoy los riesgos son mucho más complejos que hace apenas unos años, y no me refiero hace mucho, me refiero hace unos 5 o 6 años. Antes la principal preocupación eran ataques terroristas o disturbios. Hoy especialistas hablan también de ataques con drones, ciberataques, inteligencia artificial, fenómenos climáticos extremos, fallas masivas de comunicación, colapsos tecnológicos y desinformación digital.
Los drones se han convertido en uno de los mayores focos de preocupación mundial. Ya no son solamente aparatos recreativos, hoy pueden utilizarse para espionaje, interrupción de operaciones, propaganda, invasión de espacio aéreo o incluso ataques. Por eso ciudades como Washington, D.C. mantienen restricciones muy severas sobre el uso de drones. La gran pregunta es si realmente existen suficientes sistemas para detener drones hostiles en eventos masivos, porque la tecnología avanza mucho más rápido que las capacidades de protección. Y junto con los drones aparece otro desafío enorme: la ciberseguridad. Un megaevento moderno depende completamente de sistemas digitales. Por eso la ciberseguridad ya es considerada un asunto de seguridad nacional y requiere el respaldo de los gobiernos federales. And so one of the challenges for this kind of planning is, like, for example, if Mexico plays against the United States, like, where is that game? I think it's possible for that to happen, yes. Where is that game? Because that city is going to be stressed, and we don't even know what the date or the place would be. El mejor resultado es que no pase nada. Y paradójicamente, cuando eso ocurre, mucha gente piensa que el gasto fue innecesario. Pasó, por ejemplo, en el fin del año 1999 con el famoso temor al colapso tecnológico, con el cambio de fecha al año 2000. Empresas y gobierno gastaron miles de millones de dólares preparándose para posibles fallas informáticas masivas. Como no ocurrió ninguna catástrofe, muchos criticaron el dinero invertido. Pero precisamente no pasó nada porque hubo preparación. Es exactamente igual con las vacunas o con la seguridad en los grandes eventos. Mientras más preparados estemos, menos importancia parece tener la amenaza hasta que ocurre algo. Y precisamente por eso la preparación debe de contemplar todos los escenarios posibles. Los especialistas en seguridad de eventos internacionales trabajan bajo una lógica muy clara: planear todos los escenarios. La seguridad de un megaevento no puede basarse solamente en criterios políticos o comerciales. Requiere de especialistas, ingenieros, expertos en estructuras, profesionales en el manejo de masas, especialistas en crisis, equipos de protección civil, personal técnico, porque cualquier falla puede convertirse rápidamente en una tragedia internacional. Y además, cada decisión tiene consecuencias. Más seguridad generalmente implica más controles, más filtros, menos comodidad y mayores costos, porque mientras en cientos de puntos existen controles extremos, en otros, como algunas entradas al metro, prácticamente no hay revisiones. Y justamente ahí es donde aparece otro concepto central en la seguridad: el equilibrio entre protección y operación. No se puede detener completamente una ciudad durante semanas. Las ciudades tienen que seguir funcionando mientras reciben millones de visitantes, y esos visitantes además son personas que no conocen la ciudad. Una mala comunicación puede generar desorientación, caos o incluso pánico. Los eventos masivos de hoy enfrentan desafíos completamente distintos a los de hace apenas unos años. Y es que precisamente por eso la seguridad moderna requiere preparación. No se puede escatimar en experiencia, tiempo ni dinero. Al final, el éxito de un megaevento no se mide únicamente por los goles, las medallas o el espectáculo. El verdadero éxito es que millones de personas entren, disfruten y regresen a casa sin que ocurra un problema. Y eso empieza mucho antes del primer partido. Comienza con la planeación. La mayoría imagina estadios llenos y derrama económica, y también a millones de aficionados viajando entre distintas ciudades. Pero hay un tema del que se habla mucho menos y en realidad puede definir el éxito o el fracaso del evento: la movilidad. En el curso de Major Events, grandes eventos, navegando oportunidades y desafíos de la Harvard Kennedy School, al que tuve la oportunidad de asistir, uno de los temas centrales fue precisamente la movilidad y la importancia de esta en eventos. Las ciudades estadounidenses hoy están acelerando obras, ampliando rutas, modernizando líneas ferroviarias, incrementando flotas de autobuses y preparando planes de contingencia para evitar algo que preocupa enormemente a los expertos: el colapso de la movilidad. Porque cuando millones de personas intentan desplazarse al mismo tiempo, cualquier pequeña falla puede convertirse rápidamente en un caos masivo. Los especialistas llaman esto crush load, que es una presión extrema sobre la infraestructura del transporte generada por concentraciones masivas de personas en ventanas de tiempo muy pequeñas. Esto genera enormes concentraciones humanas y es ahí donde los sistemas de transporte pueden quebrarse.
En Estados Unidos todavía existen focos de preocupación. Uno de ellos es el corredor ferroviario del noreste operado por Amtrak que conecta ciudades clave como Nueva York, Boston y Filadelfia. El problema es que la infraestructura es vieja. En México, sistemas como el Metro de Monterrey o de la Ciudad de México siguen mostrando enormes carencias. Nuevo León apostó miles de millones de pesos a la expansión del metro rumbo al Mundial 2026, especialmente con las líneas 4 y 6. Sin embargo, a pocos días del torneo, el propio gobierno estatal reconoce que gran parte de las obras no estarán completamente terminadas ni operando para los aficionados. Las líneas presentan retrasos importantes y apenas algunos tramos podrían funcionar parcialmente. En el metro de la Ciudad de México, millones de usuarios se enfrentan diariamente a escaleras eléctricas descompuestas, goteras, saturación y fallas constantes. La realidad es que el metro de la Ciudad de México continúa operando bajo enorme presión, con infraestructura envejecida y un sistema que no parece listo para soportar la exigencia actual. Durante el Super Bowl del 2014, miles de personas quedaron varadas después del partido debido al colapso operativo del sistema de transporte. Esto ocurrió en un evento de un solo día. Ahora imaginemos un evento de un mes. Filadelfia enfrenta problemas financieros y operativos en su sistema de transporte. Los Ángeles lleva años intentando ampliar su infraestructura rumbo al Mundial y los Juegos Olímpicos del 2028. Harán una ciudad sin coches para estos eventos. Mientras tanto, Texas sigue teniendo conexiones ferroviarias lentas e insuficientes. Incluso Miami continúa dependiendo enormemente del automóvil privado. Todo esto demuestra algo importante. Incluso los países más ricos enfrentan enormes dificultades para organizar un mega evento de este tamaño, porque la movilidad moderna no depende únicamente de construir más líneas de transporte, depende de coordinación, comunicación y comportamiento humano. Y los expertos internacionales insisten en la necesidad de coordinación permanente entre los gobiernos. Además, los visitantes extranjeros requieren estrategias distintas a la población local. Los residentes entienden cómo funciona su ciudad, los turistas no. Por eso se necesitan sistemas especiales de orientación, traducciones, señalización internacional y personal de apoyo para dirigir a millones de personas. Y todo eso cuesta dinero. Ahí aparece otro de los grandes problemas. La falta de inversión es terrible para la movilidad. Porque el éxito de un mega evento no depende solamente de lo que ocurre dentro del estadio, depende de algo mucho más importante, que la gente pueda llegar y pueda salir de los partidos y que la ciudad no colapse en el intento. La solución de que la gente trabaje desde casa y les den vacaciones a los estudiantes no va a resolver del todo el problema de la movilidad. En seguridad, hablar de riesgos es precisamente la única forma de prevenir tragedias. Parte de estas reflexiones las escuché durante el curso Major Events, Navigating Opportunities and Challenges de la Harvard Kennedy School, donde especialistas internacionales en seguridad, manejo de crisis y organización de megaeventos analizaron los enormes desafíos que enfrentan hoy ciudades y gobiernos para organizar eventos globales. Porque durante meses hemos escuchado que lo que viene es una enorme fiesta global. Turismo, derrama económica, estadios llenos, millones de visitantes y una vitrina internacional para México. Pero detrás del espectáculo existe otra realidad mucho menos cómoda. Los megaeventos también son enormes pruebas de seguridad, logística, movilidad y capacidad institucional. Hoy los riesgos son muchísimo más amplios: caos en el transporte, sobrecupo, colapsos humanos, fallas eléctricas, desinformación digital, protestas sociales, bloqueos, fenómenos climáticos extremos. Un ataque cibernético podría paralizar partes enteras de un evento. No se puede cerrar una ciudad durante más de un mes. Las ciudades tienen que seguir funcionando mientras reciben a millones de visitantes. Y ahí es donde aparece uno de los mayores desafíos. Los turistas no conocen la ciudad, no entienden el idioma, no saben cómo funciona el transporte, desconocen rutas de evacuación, protocolos de emergencia o zonas de riesgo. Y una mala comunicación en medio de una crisis puede generar caos, incluso un pánico colectivo. Pero quizá uno de los riesgos más delicados para México tiene que ver con algo que ya vivimos constantemente: las manifestaciones y los bloqueos. ¿Qué ocurriría si miles de turistas quedan atrapados por protestas, plantones o cierres viales? ¿Qué pasaría si colapsa la movilidad entre el aeropuerto, hoteles y estadios? Porque en un megaevento el tiempo es crítico. Un retraso pequeño puede convertirse rápidamente en una crisis operativa gigantesca. Y México tiene antecedentes muy complicados en movilidad.
Basta con ver el caos cotidiano del aeropuerto de la Ciudad de México, los bloqueos en autopistas o marchas que paralizan durante horas las capitales del país. Muchas veces, el riesgo más grave es simplemente una multitud mal controlada. La historia de los eventos masivos está llena de tragedias provocadas por masas comprimidas. Y el problema puede comenzar por cosas aparentemente simples, porque cuando la gente deja de poderse mover libremente, el riesgo aumenta brutalmente y eso obliga a otro reto enorme: personal capacitado. Después de la pandemia, muchos sectores perdieron experiencia operativa. Hoy existe escasez mundial de personal suficiente, entrenado para el manejo de masas, evacuaciones, crisis y seguridad de grandes eventos, y no cualquiera puede hacerlo. También se tiene que estar preparado para el clima. Por ejemplo, se tiene previsto qué hacer en caso de tormentas eléctricas, fuertes lluvias, inundaciones en las calles, granizo o bien calor intenso. Y cada decisión tiene consecuencias. Cerrar genera enojo, evacuar puede provocar caos. Otro foco rojo son las fallas estructurales y operativas, cortes eléctricos, pantallas que colapsen, fallos en audios, caídas en el sistema digital. Y otra gran preocupación está en que haya problemas de transporte público. Todo esto puede desencadenar una crisis enorme en cuestión de minutos. Mientras en otras sedes del mundo trabajan escenarios de riesgo, simulaciones, resiliencia climática, inteligencia artificial aplicada, seguridad y coordinación entre agencias, aquí en México seguimos hablando casi exclusivamente de turismo y espectáculo. La logística y la seguridad no se pueden improvisar, requieren años de planeación, coordinación entre autoridades y capacidad real de respuesta ante una crisis. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo lunes aquí en Todo Personal. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, buenas noches.